Dios les bendiga grandemente. A todos los hermanos aquí presentes, un saludo muy especial. Dios les bendiga en abundancia, les fortalezca, les sostenga. Y a todas las personas que nos escuchan en la transmisión a través de nuestro Facebook Live, esperamos que siga conectado, que siga aquí con nosotros y que pueda seguir disfrutando de este momento con el Señor. Amén. Yo le invito a que busque en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 16. Cuando lo tenga, dígame. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Quiero subrayar la palabra final: y no hubo ya más remedio. Oremos. Santo Dios, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias porque tú has sido bueno en gran manera, porque la iglesia tiene hambre de tu presencia, porque tenemos sed de ti, Señor. Gracias, porque podemos estar en este lugar congregados para exaltar tu nombre. Toma esta palabra y ministra a cada corazón conforme sea tu voluntad, y que cumpla el propósito para la cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Rey. Amén y amén. En esta mañana vamos a hablar de signos. Hay signos de muchas formas, pero acá a través del mensaje nos vamos a ir dando cuenta de qué signos estamos hablando. En el contexto histórico de Segunda de Crónicas 36, 16, es un contexto histórico caótico, espiritualmente decadente, espiritualmente al borde de un abismo. Y es muy parecido al contexto histórico que estamos viviendo hoy en día. Es muy parecido a lo que está sucediendo. Y mientras la humanidad corra hacia el mal, y mientras la humanidad corra hacia el pecado, Dios también, dentro de su misericordia, permite que venga juicio para que haya justicia y reparación y para que pueda haber restauración. ¿Qué estaba pasando? Históricamente, Judá tenía unos reyes. Era el sur del pueblo de Israel. Arriba había quedado Israel, que ya no existía en ese momento, y al sur quedaba Judá. Dios venía hablándole a Judá continuamente. De los reyes del norte, ninguno hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Ninguna persona que lideró el pueblo de Israel fue capaz de entregar la voluntad de la nación a la soberanía de Dios. En el reino del sur, descendencia de David, hubo algunos reyes que hicieron lo bueno y recto delante de los ojos de Dios. De entre ellos está Joás, Josías, Ezequías. Y cada uno de ellos vivía un proceso diferente. Pero en los últimos años Dios venía hablándole de arrepentimiento. Arrepiéntete, busca de mi presencia. Lo comparaba con la mujer infiel, con la fornicaria. Le decía: me estás siendo infiel, te estás apartando de mí, yo te he amado con amor eterno y tú sigues tras tus ídolos. Y no solamente los ídolos, sino que también hubo hechicerías, hubo sacrificios de niños, había perversidades, maledicencia, no se respetaba el templo del Señor. Y los reyes ponían el mal ejemplo. Y es que cuando el líder pone el mal ejemplo a los demás, es muy fácil seguirlo. Es más difícil seguir un buen ejemplo. Siempre ha sido más difícil. Pero si el rey iba tras lo malo, la nación también se corrompía. En este momento, el narrador nos está diciendo, la escritura nos está diciendo que ya Dios llegó un momento que dice, se cansó. Y lo dice
hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Dice, ya llegó un momento en que el vaso se rebosó, y dice, y no hubo más remedio. Tanta era la maldad, que a Dios le pesaba tanto en su corazón, que dijo, ya tengo que tomar cartas en el asunto. Les he advertido, pero no han escuchado las advertencias. Y comienzan un proceso de deportación. El primer proceso fue bajo el rey Joacim. Había reinado unos 11 años. Nabucodonosor vino y se llevó a todos los jóvenes nobles, a la nobleza se la llevó. Y en medio de la narración dice, y se llevó los utensilios de la casa de Jehová. Comenzó a reinar Joaquín, que era un niño de 8 años. Reinó 3 meses y 2 días. Y vino Nabucodonosor y volvió y se llevó parte del pueblo. Y se llevó los utensilios de la casa de Jehová. Y la tercera fue la vencida, se llevó a Sedequías, se llevó a todo el mundo y se llevó los utensilios de la casa de Jehová. En cada narración lo subraya la Biblia. Y cuando la Biblia te repite una información, es porque quiere que tú enfatices en lo que te quiere mostrar. ¿Y qué eran los utensilios de la casa de Jehová? Los utensilios de la casa de Dios representaban la oración, representaban el perdón, representaban la santidad, representaban la intercesión que el sacerdote hacía delante de Dios por el pueblo. Esa oración que tú hoy elevas, esa intercesión por el pueblo, en ese momento era representado por cada tacita, por cada vasija, por cada mesa, por el candelabro de los 7 brazos. Todo eso representaba esa gloria de Dios manifiesta al pueblo de Israel. Pero hasta los sacerdotes se habían pervertido. Hasta los sacerdotes se habían apartado del pueblo de Dios, de la presencia de Dios. Tanto así que el profeta Jeremías fue encarcelado bajo el gobierno del rey Sedequías, porque estaba predicando que iban a ser deportados. Porque Dios le había dicho, Jeremías, di que voy a levantar a los caldeos y que los voy a sacar de esta tierra. Y uno de los sacerdotes lo manda a azotar. Un sacerdote mandó a azotar a un profeta de Dios que estaba hablando lo que en el corazón de Dios estaba, para que el pueblo se arrepintiera. Y cada deportación fue sufrimiento, fue dolor, porque ningún pueblo se lleva a otro contento. Una guerra incluye sangre. Una guerra incluye que se dañan tierras. Pero la ciudad que Dios había escogido, Jerusalén, había sido contaminada con el pecado. Jerusalén Dios la había escogido por amor a David, porque David allí estableció su reinado, para depositar su gloria en ese templo, para recordarle a Israel sus misericordias y el llamamiento santo que le había hecho como nación apartada, como nación que él había escogido, porque le plació en su corazón tener una nación donde se sirviera al nombre de Jehová. Pero la ciudad se había corrompido, y la Biblia lo dice con una frase que es impresionante: hasta que no hubo más remedio. ¿Qué pasa cuando médicamente se dice que no hay más remedio? Es sencillo, la persona está desahuciada. Cuando no hay más remedio, cuando ya ninguna medicina le sirve a un paciente, es porque el paciente va a morir. ¿Y cómo estaba Israel? Estaba en muerte espiritual.
Cómo estaba Israel, estaba en decadencia continua, hasta que ya no tuvo más remedio, sino que tuvo que salir por voluntad de Dios del sitio que Dios les había dado para morar. Dios se los dio, pero los tuvo que sacar por su pecado. ¿Cuál era el pecado? Muchísimos. Herejías, hechicerías, contiendas, abuso del poder, fornicaciones, adulterios. ¿Se parece a nuestra realidad actual? ¿Usted ha visto la televisión? Esa es nuestra realidad. Se justifica el pecado. Se justifica el mal a través de cada programa que se emite y que lo hace gracioso, y que lo hace llamativo, y que lo hace cómico, para que tú y yo no le veamos el mal que está reinando a nuestro alrededor. Ya uno tiene que estar pendiente hasta de lo que ven nuestros hijos, porque hasta los programas infantiles ya no son tan inocentes como uno creería que deberían ser. El pecado está reinando en la humanidad. Y hasta que no nos sometamos a la voluntad de Dios, no va a haber una transformación espiritual a nuestro alrededor. Mire, Israel estaba desahuciado. Mire lo que nos está pasando en la actualidad. ¿Cuántos pensamos vivir una época así? Yo lo equiparaba con mi esposo una vez con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Europa y Asia, América, no estaban preparados para que esa guerra durara tanto tiempo. Ellos pensaban que con unas bombas y unos golpes de estado y unas situaciones particulares, cada país pensó que iba a ganar rápidamente. Pero la guerra se extendió por años, ¿cierto? Y acabó con muchísimas vidas. En los libros de historia, cuando yo estaba en bachillerato, decían que eran 6 millones de judíos. En la actualidad dicen que la cifra sobrepasa los 10 millones de judíos en campos de concentración. Y la decadencia económica que eso trajo. Usted no sabe, ellos no lo pensaron, que iba a pasar todo lo que pasó. Usted y yo no pensamos que íbamos a vivir en una época donde la muerte parece que estuviera a la esquina. Donde hay gente que le da miedo salir de su casa. Mira, el temor no es de Dios. Usted tiene que vivir bajo la confianza en que Dios lo está guardando. Obviamente con los protocolos, pero el temor no es de Dios. Como hay gente que hace todo lo contrario. Como dicen por ahí en un pasaje de la Biblia, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces se están dando los dos extremos. El temor absoluto o el desenfrenarse en el pecado. Se están dando esos dos extremos. Si me voy a morir, me muero contento, dice la gente. Pero si te mueres contento en pecado, te vas para el infierno. Y eso es una realidad. Entonces, ¿qué prefieres? ¿El gozo temporáneo y pasajero de algo que al día siguiente no vas a tener? ¿O la vida eterna en el gozo perfecto de la presencia del Señor? En alguna ocasión, Dios traía memoria cuando preparaba el mensaje, traía memoria esto, de esas anécdotas que le pasan a uno y uno se olvida, pero Dios se las recuerda en el momento preciso. Viví un tiempo de consejería con un joven que había tomado una decisión errada en su vida y la decisión lo llevó al pecado. Yo le preguntaba, ¿estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? Cuando yo le hice la pregunta, ese joven me abrió los ojos y expresó así como la sorpresa y la prevención. A ninguno de nosotros nos gusta que nos pregunten como si nos estuvieran juzgando. Yo no lo estaba juzgando, pero él lo tomó así. Yo dejé de orar y de leer la Biblia mucho antes de eso. Y el Espíritu Santo
enseguida como esas respuestas que si no es por el Espíritu Santo a mí no me llegan, así rapidito. Por eso tomaste esa decisión. Porque cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, cuando nosotros dejamos de estar en comunión con Dios, es fácil caer en el pecado. Si usted y yo descuidamos los pilares de la vida cristiana, nuestra vida se va a apartar. Hay unos signos de cómo nos alejamos de la comunión con Dios. El primer signo es no orar. Son unos no orar, no leer la Biblia. Ay, Graciela, pero yo escucho tu palabra en mí, la Biblia hoy y siempre, las reflexiones de la hermana Roque, las predicaciones del pastor. Eso está bien, pero ¿y tú con Dios? Allí en tu intimidad, donde Dios pueda hablar a tu corazón y reforzar eso que escuchas, donde tú puedas analizar lo que la palabra te dice, porque una cosa es escuchar y otra cosa es analizar. Son situaciones muy distintas. Pero también está el no congregarse. Y usted me puede decir, Graciela, lo que pasa es que como ya la cosa es tan distinta, hermana, mire, vea, ya no se puede ir a la iglesia. El día que llené el cupo, la hermana Nancy me dijo que no había. Y me tocó quedarme en mi casa. Cuando comenzó la transmisión, ya era la hora del almuerzo. Estaba montando el almuerzo, pero yo escuché, allá, yo lo puse, yo lo escuché. La Biblia dice, estad atentos. Paraos en los caminos y estad atentos. Si yo voy a escuchar la palabra es porque la voy a escuchar. Yo no voy a poner el servicio en mi casa para irme a lavar la ropa al patio. O yo no voy a poner la transmisión para que lo escuche todo el barrio menos yo. Y la pongo en amplificación y todo. No, Señor, la palabra es para mí. Y si la voy a colocar es porque le voy a prestar atención, porque Dios merece mi atención. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dios merece mi atención más que todas las cosas. Hay que no puede ir a la iglesia, pero es que Dios nos está permitiendo vivir un cambio también a nivel de iglesia. Y es para que le prestemos la atención que Él merece. El otro no, es no servirle a Dios. Yo no sé manejar el computador. Yo no sé cantar. La gente cree que nada más es cantar, tocar el piano y predicar. Pues están muy equivocados. Hay múltiples formas de servir a Dios, así como la gracia de Dios es multiforme en nuestras vidas. Y uno no solamente es siervo del Dios viviente en el templo, en el púlpito. Uno es siervo del Dios viviente donde quiera que va. Yo soy sierva del Dios viviente en mi trabajo, en mi casa, en mi barrio y cuando me siento en la terraza, que es como una vez al mes. Soy siervo del Dios viviente en todo momento. Yo no me puedo quitar la chaqueta del grupo de alabanza y bajarme y ya. No soy más adoradora. Si voy a ser una adoradora, lo voy a hacer las 24 horas de mi día. Si voy a ser una persona que predica, yo predico las 24 horas de mi día. De alguna manera, mis gestos, mis acciones, mis palabras hablan de Dios en mí. Es que yo no puedo pensar que nada más hablo de Dios cuando abro mi boca. Tú hablas de Dios cuando eres responsable en lo que haces, cuando eres responsable en tu parte académica, los jóvenes que me están escuchando. Cuando en tu casa de pronto tú eres el único cristiano y tú no eres capaz de levantar la escoba para pasar la escoba en tu casa, y también estás hablando de lo que es Dios en tu vida. Si no lo haces, entonces también estás dando un mal testimonio. Mira, yo en la escuela, los profesores están acostumbrados a que yo arranco con una oración, las sesiones, y son todas por vía Zoom, Meet
o lo que sea que haya en el momento. Pero los profesores saben que se arranca en oración. Y que cuando les hablo de su profesión como maestro, se las equiparo con la perfecta profesión de maestro de mi Señor Jesús. Y cuando voy al colegio, que me toca visita, ahora que hubo reapertura, yo no puedo cerrar mi corazón ante la necesidad del otro. Porque sí hay mucha necesidad académica, pero hay mucha más necesidad espiritual. Y yo no puedo cerrar ese corazón. Tú no puedes cerrar el corazón en tu universidad, en tu barrio, a decirle a una persona, un buenos días, Dios te bendiga. Porque ahí también eres cristiano. Mire, la gente por mi casa nos pasa mirando porque yo me siento muy pocas veces en la terraza, pero cuando me siento, por lo general, estoy con mi esposo. Comenzamos a hablar y terminamos con la guitarra. Siempre terminamos con la guitarra en la terraza, practicando, repasando cualquier cosa, cantando. Las niñas también les gusta mucho la música. Y la gente nos queda mirando. A mí, yo no sé si dirán, y es que canta maluco, y el otro cree que toca bien. A mí no me importa. Yo estoy alabando a Dios. Y eso a alguien le va a servir. A alguien que lo escuche lo va a necesitar. Mire, y lo otro es el orgullo. Porque a veces aprendemos a tomar las decisiones solos, sin consultárselas a Dios. Y las decisiones que vas a tomar en tu vida necesitan ser consultadas delante de la presencia del Señor. Porque hay decisiones que pueden traer muerte a tu vida, que pueden traer desvío al propósito de Dios. Hay decisiones, mire, una mala decisión puede traer a tu vida la muerte de tu espíritu y tu relación con Dios. Y es allí donde cuando voy a tomar una decisión, debo llevarla a la presencia de Dios. No solamente es la decisión de con quién te vas a casar, es la decisión también de con quién me relaciono en mi día a día, de con quién hablo o no hablo, de dónde trabajo o no trabajo. La decisión también de qué estudio o qué no estudio. Toda decisión en mi vida debe ser tomada bajo la dirección de Dios. Y allí, cuando buscamos de la comunión con Dios, hay dos respuestas. Una puede ser reprensión, y a nadie le gusta que lo reprendan. A ninguno. O dígame, ¿qué hijo suyo le gusta que lo regañen? A nadie. O a usted le gusta que su mamá y su papá lo regañen. A mí todavía mi mamá cuando me tiene que regañar, me regaña. Y la segunda respuesta es la misericordia. Y yo le invito a que vaya conmigo a Jeremías 31:3. Dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El 9 dice así: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán. El 12: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Tremenda promesa. Apropiense de las promesas de Dios. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. El 14: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Y el 18b dice: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Era necesario que el pueblo de Israel fuera deportado para que ellos pudieran realmente arrepentirse. Hubo momentos en que hubo arrepentimiento, pero el pueblo no permaneció fiel. Y Dios no quiere mi arrepentimiento o mi búsqueda de momentos, porque es muy fácil buscar a Dios cuando yo necesito la sanidad. Es muy fácil buscar a Dios cuando yo necesito la provisión. Es muy fácil buscar a Dios cuando yo necesito el milagro para mi familia.
Pero cuando Dios me lo concede, también es fácil que si yo no tengo un compromiso con el Señor, yo me aparte. Dios te hace el milagro. Pero el milagro más grande que puede tener una persona es el milagro de la salvación. Es el milagro de que tu alma no vaya a condenación eterna, sino que pueda ir a la gracia eterna de Dios en el reino celestial. Ese es el milagro más grande que podemos tener todos nosotros. Y entonces por eso no podemos buscar a Dios por momentos, sino siempre. Si entregas tu vida a Cristo, que sea una decisión para toda la vida. Así como muchos que nos casamos en esta iglesia, dijimos en el altar delante del pastor Luis, delante del pastor Carlos, que es para toda la vida, que es hasta que la muerte nos separe. Así delante de Dios también es para toda la vida. Y por eso es que muchos no se comprometen con el Señor, porque da miedo que sea para toda la vida. ¿Sabe por qué les da miedo? Porque si le fallo y Dios no me perdona, oye, si tú estás en comunión con Dios, aunque le falles, Dios te va a restaurar. Porque así como Dios le dijo a Israel, te voy a sacar, te voy a deportar, también te voy a traer, porque mi misericordia y mi amor es más grande. El arrepentimiento el arrepentimiento de Israel vino de la reprensión. Es decir, la reprensión llevó a Israel a un arrepentimiento. Por eso dice, y los alegraré de su dolor. Porque para que haya arrepentimiento debe haber quebrantamiento. Yo no me puedo arrepentir de algo si no lo siento. Debo sentirlo en mi corazón para que haya una restauración verdadera. Si tú y yo queremos que Dios restaure nuestras vidas, debe haber un arrepentimiento sincero delante de su presencia. Israel le tocó experimentar 70 años en el exilio para poder arrepentirse de corazón. Pero ¿qué le decía Dios a Jeremías en un sueño? Le decía, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Dice, aunque me toque castigarte, sacarte, echarte, te he amado con amor eterno. Dios te ama con amor eterno. Y su misericordia se prolonga sobre nuestras vidas. ¿Usted lo cree? Dele un fuerte aplauso al Rey. Allá en su casa dígale gloria a Dios porque su amor se prolonga. Y cuando somos capaces de decirle a Dios, conviérteme y seré convertido, entonces comienza la restauración. Y la restauración viene con promesas. Con promesas de vino, de pan, es decir, de provisión. Con promesas de gozo, entonces la Virgen se alegrará en la danza. Cambiaré su lloro en gozo, los consolaré. La restauración viene también con consuelo al corazón, con sanidad a las almas, de ese dolor que a veces deja cicatrices en tu vida, de ese dolor que a veces deja raíces de amargura que debes arrancar. Dios te ayuda a arrancar esas raíces de amargura, siempre y cuando tú le digas, Dios, conviérteme y seré convertido. Es más, dice, y satisfaré el alma del sacerdote. Es decir, habrá palabra. Los ministros no van a ser como esos ministros del Antiguo Testamento, esos sacerdotes que se corrompieron también bajo el mal. El sacerdote del tiempo de Sedequías azotó a Jeremías, porque Jeremías estaba predicando la palabra de Dios. Juzgaron a Jeremías como falso profeta, siendo el único que estaba predicando lo que Dios mandaba que predicaran. Porque cuando la palabra me incomoda, entonces digo que no es de Dios. Porque cuando la palabra me hace cosquillita, entonces me incomoda y no, eso no es para mí. Pues cuando la palabra es predicada, es para mí. No es para el vecino. Es para mí.
Y la palabra predicada hoy es para ti y es para mí. Es para la Iglesia Cristiana de Reconciliación y todos aquellos que nos ven por la transmisión. Porque Dios está llamando a la tierra al arrepentimiento. La Biblia dice en el libro de Hebreos que la tierra gime con gemidos indecibles a causa del pecado y de la maldad que hay en la tierra. Nosotros mismos con el pecado dañamos la creación. Y es el arrepentimiento de nosotros el que va a llevar a la restauración completa de Dios, de todas las cosas. Y cuando el sacerdote, el predicador, el ministro del Señor abre la palabra que Dios tiene para la iglesia, entonces la iglesia será edificada y va a comer de la palabra, del pan de vida, que es Cristo. Porque la Biblia lo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, el enfermo cuando comienza a alimentarse con ganas, comienza a recuperarse. Decía mi abuela cuando decía, no, ya está comiendo, ya está mejorando. ¿Cierto? Mire, eso no es mentira. Un niño que tiene gripa se deshidrata. Pero cuando usted comienza a darle y él comienza a aceptar el alimento, el niño vuelve a hidratarse. Y su cuerpo se fortalece y sus defensas se fortalecen. Si usted y yo estamos enfermos espiritualmente, si nuestra vida está en decadencia espiritual y usted se alimenta de la palabra, su vida va a comenzar a recuperarse espiritualmente y usted se va a levantar fuerte, usted se va a levantar en victoria, usted se va a levantar en la gloria de Dios a cumplir ese propósito que Dios le ha dado a su vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dele fuerte aplauso a Dios por eso, porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia y con amor eterno nos ha amado. Es muy fácil fallarle a Dios. Pero creo que es más fácil llegar delante de Él y decirle, Dios, perdóname. Porque si yo dejo que cada pecado se vaya acumulando, mi conciencia se encallece. Mi conciencia deja de hablarme para ocultar el pecado. Pero cuando yo permito restauración y arrepentimiento en mi vida, Dios me va a levantar, Dios me va a sostener, Dios va a cumplir el propósito que tiene con cada uno de nosotros. No solamente el propósito con el que canta, o con los hermanos diáconos, o con los hermanos que oran. Dios tiene un propósito para todos los que están aquí. Yo lo creo en mi corazón. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y Dios quiere que cada uno de nosotros dé su brazo a torcer, se ponga a cuenta con el Señor y le ponga en las manos del Señor aquel talento y aquel don que Dios le ha dado para servir en su obra. Porque dice la Biblia que son muchos los dones y el llamamiento, pero todo viene del Espíritu Santo, que da a cada quien como Él quiere. Les voy a leer una frase que puso el Señor en mi corazón. Encontrar alegría en el castigo merecido lleva al arrepentimiento y a la restauración. Cuando yo me doy cuenta que es por mi bien y me arrepiento, Dios me restaura. Y dice Jeremías 31:33, la parte B: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuánto cree esa palabra? ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque Dios nos dio su ley, porque Dios nos dio su palabra y la grabó en nuestro corazón y nos hizo pueblo cuando no éramos pueblo. Nos hizo una nación santa cuando no éramos nación apartada para Dios, y en su misericordia nos llamó y nos apartó para darle la gloria y extender el nombre del Señor por donde quiera que vayamos. ¿Usted lo cree?